Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko etortxagatik. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra presencia. Bienvenidos al acto de ingreso como socio de número de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País de Juan Carlos Abascal Ruiz de Aguirre. Esta tarde contamos con la presencia de la diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val. Querida Ana, gracias por acompañarnos. Y muchas gracias a los socios, amigos y amigas de la Comisión de Álava por su colaboración. Para iniciar este acto académico voy a llamar a Juan Antonio Zárate Pérez de Arrilucea, socio de número y director, y a Juan Vidalabarca Ruiz, socio de número y socio de honor, que acompañan al candidato al estrado. Damos inicio al acto académico del discurso de ingreso como socio de número de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País a Juan Carlos Abascal. Las lecciones de ingreso son el acto académico por excelencia de la Real Sociedad Vascongada. Son la columna vertebral porque suponen investigación y aportación de conocimientos que repercuten positivamente en la sociedad. Con ellas se cumple uno de los objetivos más importantes, como se refleja en el artículo 1 de nuestros estatutos: promover toda actividad, estudio e investigación que contribuya al progreso social, económico y cultural del país, continuando los tradicionales sobre su lengua, sus leyes, sus usos y costumbres y su historia. Ahora el candidato tiene la palabra. Bien. Vale. Arratsaldeon, buenas tardes. Señora presidenta de la Comisión de Álava de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, amigas y amigos de la sociedad y de Valdegovía, amigos míos y a todos los que habéis querido acompañarme a mí y al Valle de Valdegovía en este día de tanto orgullo para mí. Muchas gracias por vuestra presencia. Me lleno de especial ilusión al entrar a formar parte de esta prestigiosa institución como es la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País y verme rodeado en la misma de grandes amigos que ya pertenecen a la sociedad y que no voy a nombrarlos para no olvidarme de ninguno, a excepción de Pintu, Jesús María Alegría, quien fue el que me propuso y avaló ante la Vascongada para mi entrada, y a Iñaki Jiménez por su ayuda con el PowerPoint. Bien. Ahora se trata de introduciros y comentar quién es esta persona que vamos a admitir en nuestra sociedad. Nacido en Vitoria, se trasladó a vivir a Espejo en 1990 por motivos profesionales de su mujer, pensando seguramente en una situación provisional, pero que se ha mantenido hasta la actualidad, con una vinculación total y absoluta. Comenzó su formación como técnico administrativo y acabó haciendo oposiciones a la Caja de Ahorros, donde ha desarrollado toda su actividad profesional. Dotado de una gran curiosidad por todo, no podía dejar de interesarse por esa fascinante tierra que es Valdegovía, investigando todo lo referente a ella y a su historia, lo que le ha llevado a tomar la iniciativa en muchas actividades culturales, muchísimas. Él mismo nos cuenta que su primera actuación fue restaurar el viejo reloj de la iglesia de Espejo, que databa del año 1808, que estaba abandonado en un desván, ocupándose de su restauración y que ha estado funcionando hasta 1988, en que se puso un nuevo reloj eléctrico. Pero el viejo se conserva a la entrada de la iglesia para poder ser contemplado con sus más de 200 años de antigüedad.
Ese interés se ha plasmado en numerosos artículos en la prensa como miembro de la Sociedad Landázuri. También numerosos artículos en la revista comarcal El Eco de Valdegovía, que editaba el ayuntamiento, tocando todos los temas: arqueología, arquitectura, etnografía, etcétera, historia, personajes. Dentro de su actividad ha dado a conocer numerosas anécdotas desconocidas, como la presencia de hasta 2 presidentes de los Estados Unidos en Espejo en el siglo XVIII, o el establecimiento en Espejo de un observatorio para contemplar un eclipse de sol que tuvo lugar en 1860, que hace relativamente poco. Fueron los 150 años y se puso un monolito para recordarlo. Finalmente, en 2020, publicó en colaboración su primer libro sobre Valdegovía, Conoce Valdegovía por sus montes. Y en 2021, ya en solitario, Valle de Valdegovía, un paseo por su historia. Que, curiosamente, la portada de este libro está incluido el escudo de Espejo. Un escudo que yo había elaborado por un encargo de la Sociedad de Estudios Vascos, que hace alusión al nombre, lo que se llaman armas parlantes. Espejo, en su origen no tiene nada que ver con espejo, pero al ser la palabra en heráldica tiene verdadera validez. Y se trata del escudo de una torre representativa de las varias que hubo y debajo de ella reflejada en el río Omecillo otra torre, haciendo de espejo. Otros proyectos culturales han surgido de su iniciativa, como Mi visión sobre las religiones en Valdegovía, en 2021, o Mi visión sobre las religiones, había un lapsus, está repetido. Aunque jubilado profesionalmente, sigue participando habitualmente con colaboraciones en numerosas revistas y conferencias, siempre sobre aspectos de la vida e historia de Valdegovía. Nuestro mutuo conocimiento surgió hace ya bastantes años con motivo de una investigación que llevábamos paralelamente sobre el palacio que la familia Barona había tenido en Espejo, que ya había desaparecido. Y desde entonces ha continuado intensificándose en los últimos años con motivo de mis investigaciones sobre Valdegovía, con motivo de la redacción del tomo 12 del catálogo monumental de la diócesis de Vitoria. Hecho ha hecho, por otra parte, el haberme convertido en un verdadero apasionado de Valdegovía, tierra singular y fascinante que enriquece en gran medida esa variedad tan peculiar de nuestra provincia de Álava. Aunque dando muy corto con esta breve introducción, resumiríamos su trayectoria como la de un personaje polifacético a la manera renacentista. Por tanto, para esta sociedad vascongada es un honor, y yo diría más, que es una obligación el poder contar entre sus miembros a una persona tan notable. Así pues, diremos, bienvenido Juan Carlos Ongue Etorri. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan, por estas palabras. Yo, antes de empezar a dar la lección, quiero recordar a 3 personas. Una de ellas, el propio Juan Vidal Abarca, que cuando yo empecé a investigar cosas, él me ayudó muchísimo, y eso que el primer mensaje se lo mandé a un hermano suyo. Me equivoqué de persona, pero bueno. Y la otra persona, Pedro José Morales Moya, fallecido hace ya casi 2 años, y que le sigo echando falta los consejos que siempre me ha dado. Y la tercera persona, como no podía ser menos, Saturnino Ruiz de Lóizaga, que ya le he visto por ahí, que es otra de las personas que en cuanto le pides un favor, pues te llena la carretilla con libros, con documentos, con todo lo que haga falta que le pidas. Bien. Os reitero a todos los presentes mi saludo y agradecimiento por vuestra presencia, que me ponéis a nivel alto mi lección de ingreso, y, por supuesto, a la Vascongada por brindarme esta oportunidad tan magnífica de volver a ser vocero del Valle de Valdegovía, con lo que voy a empezar a hablar de mi valle. El Valle de Valdegovía se halla en la parte occidental de la provincia de Álava,
a pesar de que como entidad geográfica goza de unos límites bastante definidos, política y administrativamente varía. Valdegovía, en su mayor parte, administrativamente pertenece a la provincia de Álava, pero también hay una parte que administrativamente pertenece a la provincia de Burgos, los 4 pueblos que componen el municipio de San Sadornil y el pueblo de Valpuesta, este último de vital importancia en el devenir de la historia del Valle de Valdegovía y que pertenece al municipio de Berberana. Pero también, dentro del Valle de Valdegovía, sus pueblos alaveses pertenecen a distintos municipios y la mayor parte de sus pueblos pertenecen al propio municipio de Valdegovía, otros a Añana, Salinas de Añana y Atiega, otros a Lantarón, Berguenda, Alcedo, Puente Larrá, Fontecha y Sobrón, y un par de ellos a Ribera Alta, Villambrosa y Viloria. Políticamente, dentro del municipio de Valdegovía y formando el nexo del valle, está también el Valle de Valderejo. Una vez situado el Valle de Valdegovía, comenzaremos con sus curiosidades y rarezas que podemos ver en las iglesias de sus pueblos. Empezamos por la iglesia de San Nicolás, en Puente Larrá. A lo largo del territorio podemos encontrar iglesias que han sido iglesias fortalezas, cual es el caso de la iglesia de San Vicente, aquí en Vitoria, o también el caso de la vecina iglesia de la Asunción, en Tuesta, por poner ejemplos cercanos. Sin embargo, esta iglesia de Puente Larrá nunca tuvo las dos funciones de iglesia y fortaleza al mismo tiempo. Puente Larrá, cuyo nacimiento como concejo se forjó a la orilla del puente que sobre el río Ebro custodiaba el paso de Castilla al País Vasco, dependió jurisdiccionalmente del cercano pueblo de Fontecha, incluso en el ámbito religioso, ya que su iglesia anterior aparece también como ligada a la de Fontecha, como se lee en documentos del siglo XVI y XVII, al tratarse de beneficiados que lo son de las iglesias de ambos pueblos. La situación de esta antigua iglesia no se sabe con exactitud dónde estuvo y no se conserva ni documento ni memoria viva de su ubicación, aunque cabe relacionarla con una necrópolis excavada por Eliseo Gil y unos restos osarios cercanos a ellas. A finales del siglo XVII, el concejo de Puente Larrá, para disponer de una nueva iglesia, adquiere al duque de Híjar, de la rama de los Sarmientos, la casa-torre que en Puente Larrá tenía la familia y que estaba en desuso, a fin de convertirla en su iglesia. De aquella época, que la iglesia de Puente Larrá fue casa-torre de los Sarmientos, conserva aún tapiada una ventana típica de aquellas casas-torres, seguramente de un salón que hubo en la primitiva planta, con el escudo de los Sarmientos. Y curioso resulta también cómo Puente Larrá celebra sus fiestas en honor a San Nicolás de Bari, que es su patrón, el día 10 de septiembre, que es la festividad de San Nicolás de Tolentino, en vez del 6 de diciembre. El cambio se achaca al tiempo atmosférico, que es mejor en septiembre. De Puente Larrá nos vamos hasta el pueblo de Berguenda. En la imagen vemos una lámina de lo que era el barrio de Arriba, donde se ubicaba la fuente, el ayuntamiento y el palacio de los Hurtado de Corcuera en el año 1815, y donde se encontraba su iglesia dedicada a San Juan Bautista, que se ve al fondo. Sin embargo, en la actualidad, aquella misma iglesia la vemos en el barrio de abajo. Sucedió que a final del siglo XVIII, la nueva carretera realizada de Pancorbo a Orduña llevó otro trazado distinto al que llevaba la antigua vía romana y dejó de pasar por el barrio de Arriba. Los vecinos de Berguenda, como ocurrió en otros pueblos del valle, abandonaron sus casas del barrio de Arriba para establecerse junto a la nueva carretera, principalmente comerciantes que desde siglos habían vivido del trasiego de carros con lana y otras mercancías que de Castilla iban a los puertos del Cantábrico. Y los vecinos, que en su mayoría vivían ya en el nuevo barrio de abajo, decidieron desmontar piedra a piedra la iglesia del barrio de Arriba y reconstruirla en el barrio de abajo, terminando la obra en 1869. En su interior podemos ver un curioso altar de las reliquias. Don Pedro Hurtado de Corcuera y Corcuera, que falleció el 5 de diciembre de 1658 en Berguenda, fue el último de la familia que ocupó el palacio, sobrino de Sebastián Hurtado de Corcuera. Legó la mayor parte de sus bienes a la fundación de diversas obras benéficas en Berguenda, como un hospital de 6 camas, el Arca de Misericordia y las reliquias de 10 cabezas de las 11.000 vírgenes y las de San Juan Bautista, junto con un relicario decentemente adornado y una imagen de un Santo Cristo crucificado que se pusiese en dicho relicario. En este citado altar relicario se concentró además una amplia colección de reliquias que aportaron diversos miembros de la familia,
entre otras las de San Juan Bautista, San Lorenzo, San Blas, San Pedro de Alcántara, San Gregorio, San Braulio, San Juan Crisóstomo, Santa Férula y Santa Águeda. Si importantes son las reliquias de Martioda, recientemente restauradas por la Diputación y expuestas ahora en el Museo de Bellas Artes, este altar relicario también tiene su importancia, dado su contenido, y se le debe prestar atención especial, ya que a mi juicio corre peligro de derrumbe, al igual que otros altares de esta iglesia debido a la carcoma, y proceder con urgencia a su rehabilitación. Y ahora, una rareza. A pocos pasos de la puerta principal de la iglesia, en el barrio de arriba, y debajo de un muro, estaba el cementerio donde fue enterrada el 11 de diciembre de 1661 la princesa joloana María Tellez, así como sus dos servidores, también naturales de la isla de Joló, en Filipinas, según consta en el folio 130 del libro primero de defunciones de la iglesia parroquial. El padre Juan de Ramiro, que acompañó a las tropas españolas a conquistar Joló, hizo el relato de cómo el virrey don Sebastián Hurtado de Corcuera recibió a la reina Tuan Baloca y todo su séquito para negociar la rendición. El motivo del traslado de esta princesa hasta Vergüenda fue su conversión al cristianismo que hizo de ella Sebastián Hurtado de Corcuera, acérrimo cristiano, y a fin de que su vida no fuese sesgada por su familia por su desagravio realizado a la religión musulmana. Lo trajo a vivir a su palacio en Vergüenda, donde falleció. María Tellez, su nombre cristiano, era anteriormente musulmana e hija de la reina Tuan Baloca. Otra curiosidad, Sebastián Hurtado de Corcuera, en su testamento de 7 de agosto de 1660, declara ser nacido en Vergüenda, en una de las provincias de Vizcaya. Quizá esto dio idea a que el fundador de la Vascongada, Xavier de Munive, conde de Peñaflorida, años más tarde ideara el lema Irurak Bat, para reivindicar que éramos 3 provincias, no solamente Vizcaya. Continuamos hasta Bachicabo. En esta iglesia podemos ver 2 retablos mayores, uno detrás de otro, el retablo renacentista y el retablo fingido. Nos volvemos a encontrar con Sebastián Hurtado de Corcuera. El retablo que preside la iglesia de San Martín de Bachicabo fue erigido entre 1677 y 1680 y se realizó para albergar tallas y lienzos donados por Sebastián Hurtado de Corcuera a esa iglesia, para que en su memoria hiciesen una capilla. A su fallecimiento, un sobrino suyo que estaba de cura en Bachicabo, en vez de una capilla, decidió destinar los cuadros y tallas donados para realizar este retablo. Nos centramos en 2 de los cuadros de la escuela flamenca. Podemos contemplar el lienzo de San Martín, partiendo la capa, en el que se produce la transformación de un retrato ecuestre en la imagen de un santo a caballo. Se asocia esta pintura a la escuela del pintor flamenco Anton van Dyck. El descendimiento de la cruz es copia fiel de un original de Rubens, aunque con un eje diagonal invertido. Cuando en 1859 se hace por el Obispado de Burgos el inventario de iglesias del arciprestazgo de Valdegovía, en la relación de bienes de esta iglesia se hace constar que hay un cuadro que se cree que es de Rubens. No lo era. En otros cuadros podemos ver a San Miguel venciendo el demonio, San Francisco en meditación, 2 lienzos con temas populares como la Virgen de la Leche y la Sagrada Familia. Hay tallas policromadas de San Joaquín y Santana. Las tallas de San Joaquín y Santana también forman parte del legado de Sebastián Hurtado de Corcuera, a quienes encomienda en el comienzo de su testamento. Sebastián Hurtado de Corcuera participó en la Guerra de Flandes y en la imagen del cuadro de Velázquez, La rendición de Breda, o popularmente el cuadro de las lanzas, en el que figura Sebastián Hurtado de Corcuera detrás de Ambrosio de Spínola. Y en cuanto al retablo fingido, se descubre al descolgar el cuadro de San Martín para proceder a su restauración. En este retablo fingido podemos ver debajo del Calvario una escena de la huida a Egipto y unas imágenes pintadas de los 4 evangelistas, con una cenefa, Beato Martín, ora pro nobis, y unos motivos florales. Las pinturas murales han sido atribuidas al pintor ayalés Juan de Armona y realizadas más de 100 años antes que la construcción del retablo renacentista. Pasamos por Espejo. La singularidad de esta iglesia del siglo XVI, con antecedentes en el siglo XIV, es que es de planta circular, y en Álava solo hay 3 iglesias más con este tipo: la iglesia de San Juan Evangelista en Montevite, la iglesia de la Sagrada Familia junto al Parque del Prado en Vitoria-Gasteiz y finalmente iglesia de San Martín en Ibarra de la Moriona. En su interior
en el retablo mayor de estilo churrigueresco, de estructura en cascarón y columnas salomónicas, cuyo autor es Diego de Suano, podemos ver cuadros de San Pedro y San Pablo. A los dos apóstoles se les representa de medio cuerpo con sus inconfundibles atributos e inscripciones, San Petrus y San Paulus. El pintor, Ildefonso Bustrin, pintor bilbaíno de origen flamenco, es su autor. Solo el lienzo de San Pedro está firmado en su margen derecho, como Ildefonsus. Seguramente no firmó el de San Pablo, por ser este el patrón de espejo, y no dejar mácula en el mismo por respeto al patrón. Ildefonso Bustrin destacó la técnica de la pintura, y aquí la curiosidad, porque fue el primero en España en usar el aceite del colsat en su arte, que es superior al de linaza, por ser más limpio. Este especial aceite es propio para el alumbrado y guisar, para fabricar jabón negro, para preparar los cueros, para las fábricas de paños y demás tejidos. La colsat fue una simiente descubierta en Florencia y similar a la corza. Y de espejo a tuesta, donde personajes desde sus capiteles nos dirán que nos están vigilando lo que hacemos dentro de la iglesia, o bien se reirán de nosotros por haber ido de visita y nos harán gestos burlescos. Como es una interpretación muy sui generis y divertida, recomiendo una visita guiada a esta iglesia donde descubrir más elementos curiosos a través de la Oficina de Turismo de Valdegovía y contemplar más de 200 personajes y 100 animales. Y desde Tuesta nos desplazamos hasta Villamaderne, donde nos encontramos el mejor ejemplo de espadaña románica que tenemos en el País Vasco. Sobre un arco apuntado se levantan 2 niveles de troneras, todas ellas dobladas, y un tercer piso con una sola tronera. Las troneras del primer piso son de perfil apuntado, mientras que el resto son de medio punto. El arco apuntado de la base servía de entrada al recinto amurallado. No hay restos de ello, solo su posición. A mi juicio, sería un recinto amurallado de un antiguo monasterio. Espadañas parecidas se encuentran en Nuestra Señora de la Natividad, en el pueblo de Arcas, en Cuenca, y otra también parecida, San Pedro de Zuri, en la isla de Cerdeña. De Villamaderne nos vamos hasta Osma, en el extremo norte del valle. Osma, junto con Espejo, son los pueblos actuales de Valdegovía más antiguos. Fueron fundados por los romanos sobre el siglo I. Aquí vamos a visitar la actual ermita de Santa Marina. La curiosidad radica en que este edificio no fue originalmente una ermita, sino un oratorio. Una inscripción nos indica quién la mandó construir y el año. Así podemos saber que fue fundada por Lorenzo Jacinto de Sarralde y Pinedo, cura beneficiario del pueblo en el año 1748. ¿Y por qué se convirtió en la actual ermita de Santa Marina? La primitiva ermita de Santa Marina era una ermita de límite o término, situada entre el pueblo de Villalba de Vilosa y Berberana, en el límite con Osma. Esta ermita, al desaparecer, hizo que la imagen de Santa Marina se quedara permanentemente en Osma y, en principio, se guardaba en su iglesia. Sin embargo, en 1776, solo 28 años después de la construcción del oratorio, encontramos en el archivo diocesano un documento sobre la conservación y reparo del oratorio, que los del pueblo de Osma dicen que estaba cerrada por faltarle los fondos necesarios para su mantenimiento, y realizan una escritura de obligación del concejo y vecinos del lugar tras la petición de licencia del concejo para el uso de dicho oratorio, que pasará a ser titulado Ermita de Santa Marina, y donde trasladan de forma ya permanente la imagen de Santa Marina. Estas pinturas tienen un mayor interés iconográfico y narrativo que propiamente estilístico. Son escenas ingenuas con colores vivos y luminosos e imitación de jaspe los cielos. Llegamos a Astúlez, siguiendo el antiguo camino romano, hoy asfaltado. Nos trasladamos hasta esta localidad de Valdegovía y en su iglesia dedicada a San Millán nos encontramos en el ábside un ventanal. Nuestra curiosidad va a radicar en un capitel, el capitel de la Barca. En el arte románico, los capiteles se interpretan en base a los conocimientos que las personas que lo hacen tienen sobre lo que están viendo. No hay documentación alguna que nos diga qué es exactamente lo que estamos viendo. Su significado real se ha perdido con el paso de los tiempos. Y ahora surgen las interpretaciones que el ojo del experto, historiador, guía turístico, quiera darle en base a sus conocimientos. Pues bien, en este capital que os presento tengo recogidas 6 posibles interpretaciones del mismo. La primera interpretación es la más evidente. Hace referencia al pasaje del Nuevo Testamento, tratado por los 4 evangelistas,
sobre la vocación de los primeros discípulos, que indican que fueron pescadores en su mayoría, y la pesca milagrosa, durante los primeros años de la vida pública de Jesús a orillas del lago de Galilea. Para ello nos hacen ver la barca, con sus remos, los dos pescadores, 3 peces debajo de la barca, dirigiéndose la red, resaltando de esta forma lo muy milagrosa que fue esta pesca, que con solo 3 peces pudieran dar de comer a tanta gente. Pero habitualmente los capiteles de la pesca milagrosa están representados por 3 personas, teniendo a Jesús en el centro entre los otros 2 pescadores, y este no los tiene. La segunda interpretación es que la barca representa a la propia Iglesia que navega por el mundo. La tercera de ellas relaciona esta barca con el topónimo Astúlez, que proviene de asturianos que fundaron este pueblo y quisieron representar en él su origen marinero. Pero realmente el topónimo Astúlez viene de Asturus, persona que fundaría el pueblo, y no hay ningún dato o documento que nos diga que Asturus fue asturiano o no. La cuarta interpretación es que este capitel hace referencia a la barca de los hijos de Zebedeo, Santiago el Mayor y Juan, que fueron llamados por Jesús cuando pescaban. Hay que tener en cuenta que la leyenda de la barca surgió a raíz del hallazgo en 1986 de una barca del siglo I en el fondo del lago de Galilea. La quinta interpretación es que Astúlez estuvo en uno de sus ramones en la ruta del vino y del pescado, y es que durante siglos sus caminos han sido transitados por arrieros que llevaban al norte el buen caldo de la Rioja Alavesa para traer de vuelta el pescado en salmuera procedente de los puertos vizcaínos, y camino por el que también pasó el primitivo camino de Santiago, como nos descubrió en su día la gran Micaela Portilla. Explicaría la simetría de estos capiteles en el ventanal, y el actual de la izquierda sustituiría a otro relativo a las vides que hubiese deteriorado en el tiempo. Y la sexta interpretación, a la que yo me adhiero, en base a mis conocimientos de Valdegovía, es la que ahora os presento. En la barca yo no veo 2 pescadores, veo 2 bustos de cabezas humanas que se sostienen en el cuello. Para mí y otros escasos investigadores, están representando a 2 santos, San Emeterio y San Celedonio. Eran hijos de Marcelo, centurión del ejército romano y mártir también, que habían nacido en León. Formaron parte de las legiones romanas en La Rioja, hasta que se decretó la persecución de los cristianos, puede que por orden de Diocleciano o de Valeriano. Cristianos de fe, ambos hermanos decidieron entregarse al procónsul de Calahorra, declarando su cristianismo, y aunque fueron encarcelados en el lugar llamado Casa Santa y torturados allí, nunca renunciaron a su religión, por lo que fueron condenados a morir decapitados a las orillas del río Arnedo, el 3 de marzo del año 300. La leyenda cuenta que sus cabezas decapitadas llegaron hasta Santander a bordo de una nave de piedra, que de esta forma veo yo representada la barca en el capitel, y que atravesaron la roca conocida como la Horadada de los Mártires, hasta encallar en la costa. Los santos mártires, como son conocidos, dieron nombre a la ciudad de lo que son patronos, Portus Sancti Emeretit, y se va derivando hasta ser Santander actual, y que celebra su festividad todos los días 3 de marzo y los 30 de agosto, Día de los Santos Mártires. Sus cabezas aparecen en el escudo de la ciudad y reposan en la Catedral de Santander, y sus cuerpos se veneran en la Catedral de Calahorra, de donde también son sus patronos. De la advocación a San Emeterio y San Celedonio en Valdegovía se tiene constancia ya en el año 804 en el documento fundacional de Valpuesta, tanto por el obispo Juan como en el documento de privilegio de Alfonso II de Asturias, confirmando el patrimonio de la iglesia de Santa María de Valpuesta, leyéndose en ambos el término San Emeterio y San Celedonio. Este término, de San Emeterio y San Celedonio, se localiza en la actualidad en el pueblo de Gurendes, con el que limita Valpuesta, y hay otro término con esta advocación en Osma. Que cada cual se quede con la interpretación que más le guste o le parezca adecuada según lo expuesto. Yo, que ya me he decantado, solo puedo aseguraros que el único que podría desvelaros realmente su significado es el autor del capitel, y este no nos dejó escrito lo que realmente esculpió. Y siguiendo el camino, nos paramos en Angosto, también para hablar de su espadaña. La curiosidad reside que esta espadaña, que a través de sus campanas comunica los oficios religiosos a los fieles, procede del deshabitado pueblo de Villamardones, en el valle de Valderejo, de su antigua iglesia, hoy casi derruida, dedicada a Santa María. Espadaña que estaba en trace de derrumbarse y perderse para siempre sus piedras labradas, y se decidió trasladarla, piedra a piedra, al santuario de Angosto,
ya que este carecía de espadaña ni campanario, coincidiendo además con el centenario de la llegada de los pasionistas en 1985. Dicha espadaña fue construida en el año 1558, según consta en una inscripción en la misma. En su reconstrucción, la única licencia permitida al respecto es que las campanas hoy en día funcionan mediante un sistema eléctrico. Y de aquí iremos hasta la capital del municipio, Villanueva de Valdegovía. Estamos ante la iglesia de San Julián y Santa Basilisa. La primera curiosidad, en la sacristía de esta iglesia encontramos que se puede contemplar parte del antiguo ábside semicircular de la antigua iglesia románica que hubo antes de realizar la iglesia, actual a partir de 1857, y fue construida con trazas y condicionados del conocido arquitecto vitoriano Martín de Saracíbar, a quien se debe, entre otros edificios, el Palacio de la Diputación Foral de Álava. Y seguimos con curiosidades en esta iglesia dedicada a San Julián y Santa Basilisa, donde en la actual capilla de Nuestra Señora del Rosario podemos contemplar el antiguo retablo mayor de la iglesia románica, un cascarón rococó adaptado perfectamente al ábside románico primitivo, con una imagen de santos cambiada respecto al original. Y curioso es ver al actual retablo mayor de la iglesia, que en realidad es un retablo funerario. Las tablas aluden al carácter funerario de la capilla de patronato de procedencia y a las devociones del fundador, que debió pertenecer a la familia de los Zambrana o los Luyando, que poseían capillas en la iglesia de San Cristóbal de Salinas de Añana, destruida durante la Guerra de la Independencia, utilizada como cuartel general por los franceses, y de donde procede este retablo. Reutilizar este retablo funerario en el nuevo altar mayor de la iglesia fue motivo de disputas entre el cabildo de la iglesia y el obispado, quien obligó a ello al mayordomo de la iglesia en una reunión mantenida en el Ayuntamiento de Valdegovía en 1860, según constan las actas. También hay que lanzar un nuevo sos por estos dos retablos, que por la humedad y otras circunstancias se están deteriorando gravemente. Y nos vamos hasta la Valdegovía burgalesa, Valpuesta. Ya de por sí es curioso encontrarnos un pequeño pueblo que fue sede episcopal desde el año 804 hasta el 1087. En el interior de la iglesia colegiata de Santa María nos dirigimos a la capilla de la Santísima Trinidad. Aparece también como un hecho inaudito la representación de la Santísima Trinidad, las tres personas con forma humana, que el Concilio de Trento, año 1545, había prohibido estas representaciones. Desde aquel año se ordenó su destrucción. En Valpuesta o no quisieron o no se enteraron. Y desde aquel año se representa la Santísima Trinidad en la forma actual. Dios Padre en forma de ojo, Jesús en forma humana y el Espíritu Santo en forma de paloma. Y también la curiosidad de que encima de la representación de la Santísima Trinidad aparece un huevo. El huevo, que en temas religiosos aparece como ofrenda al recién nacido, como símbolo del nacimiento de la vida, o de los difuntos como esperanza en una nueva vida, como podemos ver encima de la dolorosa, aparece aquí para explicarnos el sentido de la Santísima Trinidad. ¿Cómo explicar a las gentes de entonces que la Santísima Trinidad eran tres personas distintas en una sola naturaleza? El huevo simboliza esa Trinidad. El huevo está compuesto por tres partes: cáscara, clara y yema. Las tres juntas constituyen el huevo. Por separado, cada parte tiene su propia estructura. Nos acercamos ahora hasta Quintanilla de Valdegovía. Estamos no en la iglesia de Quintanilla, sino en su ermita de Nuestra Señora del Olmo, que durante años fue más importante que la propia iglesia, compitiendo incluso en tamaño. En su interior nos encontramos una balanza colgada del techo bajo el coro. ¿Qué hacía una balanza en el interior de la ermita? Nuestra Señora del Olmo fue la protectora de los niños, cuyo peso en especie era ofrecido para el alumbrado de la Virgen y el mantenimiento de la ermita. El pesaje de los niños se realizaba en la balanza y según el peso se aportaban las especies. Esta tradición se perdió durante la Guerra de la Independencia y desde ese momento la Virgen de Angosto, que era la patrona de los partos, pasó a ser la patrona de los partos y de los niños. Y de Quintanilla nos vamos hasta Balluerca. Cuando pensamos en espadañas, esos antiguos campanarios medievales, nos viene a la cabeza la más esbelta de Álava y que también tenemos la fortuna de disfrutar en Valdegovía, la de Villamaderne, como ya hemos visto. Pero en el momento de construcción de la primera iglesia de Balluerca, dentro de aquel primitivo monasterio, se trataría de una pequeña
piedra que serviría de base a otra de madera en la que colgaba el campanil. En el siglo XII, seguramente debido a un crecimiento del número de feligreses, esta iglesia sufre una necesaria ampliación, dando más altura a los muros, añadiendo un ábside curvo para rematar la cabecera y cubriéndose con una bóveda pétrea de cañón. Es también en esta fase cuando se abre la espadaña prerrománica, sufre su alteración y se eleva también, y nos queda de recuerdo una parte prerrománica, según nos descubrió el arqueólogo Leandro Sánchez Ubiorre, aplicando en su estudio lo que ha venido a llamarse arqueología de la arquitectura. Es también en esta fase cuando se abre una estrecha ventana en el ábside, rematada por una piedra en la que se labran 3 falsas arquivoltas y sobre ellas una curiosa y sencilla serpiente. Esta serpiente, si estuviera junto a una mujer o enroscada en un árbol, representaría el pecado original, pero evidentemente no es así. En el cristianismo, la serpiente, hoy generalmente representa al demonio, indica en sus orígenes también sabiduría. Sed tan prudentes como la serpiente y buenos como palomas, Mateo 10:16, y también astucia, según podemos leer en Génesis 3:1. Estaríamos ante la presencia evocadora de los sucesores de aquellos primeros cristianos que llegaron a Valdegovía, concretamente a fundar su monasterio. La serpiente fue un símbolo de los cristianos primitivos. Vamos a pasar por Tobillas. El pueblo de Tobillas, en el año 822, fue el lugar escogido por aquellos cristianos que pusieron en marcha el primer templo de esta religión en el País Vasco, el monasterio de San Román. Estamos viendo la iglesia edificada más antigua del País Vasco. Por primera vez en esta iglesia, en su rehabilitación, se utilizó en España por el equipo de Agustín Azcárate y Juan Ignacio Lasagabaster lo que ahora se denomina la arqueología de la arquitectura, que desentraña cada parte edificada de la iglesia, y por primera vez también se permitió el acceso a la obra al público, y de aquí surgió el abierto por obras, que junto a la técnica de la arqueología de la arquitectura se trasladaron luego por parte de ese equipo director a las obras de la Catedral de Santa María, Catedral Vieja, y que tanta fama le han dado a Vitoria-Gasteiz, cuyo modelo luego ha sido copiado en otras muchas ciudades, incluido fuera de España. En este muro, que podéis ver, datado en el año 939, en una segunda ampliación de la iglesia, es muy curioso, pues no es un simple muro. Se trata de un muro realizado con sillares ex novo, es decir, ex profeso para esta construcción, procedente de unas eras contiguas a la iglesia, según se ha descubierto recientemente. Es la segunda vez que en España se produce este tipo de fábrica, ya que hasta entonces el material con el que se construía era reutilizado de anteriores construcciones. La primera vez que se descubre estos materiales ex novo es en la iglesia de San Salvador de Valdedios, en la localidad asturiana de Villaviciosa. La ampliación realizada en el año 939 debemos su descubrimiento a Juan Antonio Zárate, miembro de esta vascongada aquí presente, quien encontró la lápida conmemorativa de su construcción por el abad Vigila, que se hallaba tirada entre los escombros en el pórtico de la iglesia. Ya sé que a Juan Antonio no se le pasa una, pero deben mencionar que lo que él hizo, que es lo que hay que hacer, más de 200 años antes, también fue hecho por un ilustre miembro de esta Real Vascongada, el alavés Eugenio Yaguno y Amirola, quien descubrió una lápida en Aranjuez y la entregó en el Gabinete de Historia Natural de Madrid. Y en esta iglesia de San Román de Tobillas encontramos una colección de grabados en las piedras sillares de la fachada. Estos grabados en concreto cuentan con una tradición, como símbolos, muy larga, que hunde sus raíces en la prehistoria y protohistoria, caso de las retículas, y época romana o tardorromana, Molino del 12. Unos grabados muy numerosos nos muestran pentalfas. En tiempos paganos, pentalfas, o estrellas de 5 puntas, se colocaban en las entradas de las casas o edificios como cierre para neutralizar energías negativas, y de esta forma se formaba un cierre de protección para recintos. Con la conversión al cristianismo, las pentalfas pasan a simbolizar la fuerza de Cristo, quien protegerá a los habitantes de las casas. También en el cristianismo, el pentagrama geométrico con el vértice meridiano apuntando hacia arriba significa las 5 llagas de Cristo. Pero también la pentalfa es un juego que todavía hoy se juega en la isla de Creta. Y hay juegos que se ven claramente, como el Molino del 12. El juego del molino, o molino del 12, es un juego de estrategia abstracto de mesa para 2 jugadores, originados en el Imperio Romano.
se conocen aún en día las reglas de este juego. Nos dirigimos a Valderejo, al pueblo deshabitado de Ribera. La fotografía es de Ribera en el año 1910. Hoy el pueblo está deshabitado y sus casas derruidas, a excepción de su iglesia, que recientemente ha sido restaurada a fin de evitar su definitivo derrumbe y olvido, ya que estaba incluida en la lista roja de Patrimonio de Hispania Nostra. En la parte izquierda de uno de sus capiteles podemos ver algo inusual y que por ese motivo lo hace raro. 2 soldados cristianos enfrentados, desafiándose con sus espadas. ¿Qué podemos interpretar? ¿La lucha entre Castilla y Navarra o bien la lucha entre el Reino de León y los vascos? Originalmente había un tercer personaje entre ambos guerreros, que aquí lo podéis todavía ver en esta foto que he rescatado del archivo provincial. Era otro soldado cristiano que intentaba poner paz entre ambos. Lamentablemente ese tercer personaje hace años se perdió, al igual que el pueblo de Ribera. Y voy a terminar en un pequeño pueblo de Valdegovía, Bellojín. Un pueblo siempre muy pequeño, con apenas oscilaciones en su número de habitantes, y que nunca necesitó una iglesia más grande que la que tiene en la actualidad. Un pueblo donde unos raros capiteles románicos nos dan mucho que pensar en su origen. ¿Cómo es posible que 300 años antes del descubrimiento oficial de Nueva Guinea se puedan contemplar en esta iglesia personajes y animales de aquel país? Para interpretar estos capiteles hay que conocer bien la historia de Bellojín. Es un hecho que este pueblo aparece en la documentación bastante tarde. La primera mención es el cartulario de Valvanera, año 1088. La segunda es del cartulario de Santo Domingo de la Calzada, año 1156. No aparece en el voto de la reja de San Millán de 1025, quizá, aunque improbable, porque solo eran pequeños monasterios sin población laica. Es un tanto extraña su situación histórica, pues Villamaderne y Atiega, pueblos más cercanos, pertenecen, como el resto del valle, desde siempre, a la diócesis Valpuesta-Burgos, y Bellojín viene adscrito a la diócesis de Calahorra, por eso la cita anterior al voto de la reja. No se cita para nada tampoco en el cartulario de Valpuesta. La historia de Bellojín se presenta, pues, como un caso enigmático, al igual que lo van a ser sus capiteles. Empiezo con el hilo conductor de Saturnino Ruiz de Elóizaga, que nos dice Bellojín, lugar monacal o de repoblación tardía, según indican sus escritos. Vidal Fernández de Palomares nos brindó que en Bellojín se situó el monasterio de San Cipriano de Pando, y Saturnino Ruiz de Elóizaga nos dice que de ser lugar monacal no había población civil y por eso no estuvo en el documento de la reja de San Millán en 1025. Sin embargo, Pando está localizado no en Bellojín, sino entre Quintanilla y Bóveda, según nos descubrió Juan Vidal Abarca. Además, en los primeros documentos, en los años 929 y 939, en que aparece Pando, hace mención a población civil, con lo cual ya no sería el lugar monacal. Y en el año 956, un documento asegura que Pando es propiedad de Santa María de Valpuesta. Algunos historiadores piensan que pudo ser la antigua Velegia alabense, citada en la crónica sebastianense como una de las civitates en manos musulmanas que el rey Astur, Alfonso I, atacó en una serie de campañas militares, llevándose a sus pobladores cristianos a Asturias. Sin embargo, nuevamente, Saturnino Ruiz de Elóizaga nos ha descubierto cómo esta Velegia albalabense hay que situarla en Cabriana, en términos actuales de Comunión, Álava y Miranda de Ebro, Burgos. ¿Fue acaso pueblo importante por su relación con el señor alavés Vela Jiménez? Esta posibilidad fue una ensoñación escrita por Vidal Fernández Palomares. Solamente fue un sueño que tuvo, pero que lo escribió y que alguien se lo tomó en serio. Fue mansión de templarios, pues mapas antiguos señalan que hubo en sus cercanías un monasterio templario. Aquí tenemos el plano de la provincia de Álava, construido por la Memoria de los Naturales por el geógrafo don Tomás López en el año 1770. En él figura claramente ruinas de templarios y la sitúa entre Bellojín y Atiega, aunque estuvieron más cercanas a este último pueblo. Efectivamente, cerca de Atiega se encontraba un monasterio en el lugar conocido como Valdefrades o Valle de los Frades. Si fuese así,
¿Dónde están aquellas gentes guerreras, valerosas, con su jactancia y con ganas de crecer? Bellojín hubiese crecido en algún momento, y eso nunca ha ocurrido en el transcurso de los siglos. ¿Fue de repoblación tardía? Bellojín era un pequeño pueblo que tuvo su propia hermandad. No estaba incluido en ninguna otra hermandad dentro del Valle de Valdegovía. Y esto sorprende, pues pueblos más grandes como Espejo, Villanueva, Villañañe, estaban dentro de la misma hermandad, no tenían su propia hermandad como sí la tuvo Bellojín. Solo he encontrado 3 documentos de hidalguía relacionados directamente con este pueblo, en los años 1487, 1599 y finalmente 1781. En el resto de pueblos del valle hay en cada uno de ellos cantidad de documentos sobre hidalguías. Y así podemos tener una explicación de por qué tuvo su propia hermandad, no por ser pueblo de importantes caballeros, sino precisamente lo contrario, tener personas con las que nadie quería estar. En mi opinión, se repobló con musulmanes, a los que habían perdonado la vida a cambio de cristianizarse, posiblemente por orden real navarra, ya que otro dato es que Bellojín fue realenga, junto con Vitoria, Labraza, La Guardia y Oquina, solo 5 de las 53 hermandades. La protección real algo nos está indicando. En 1537 aparece como una de las 18 hermandades que se engloban dentro de la de Vitoria, aunque 3 de ellas no se constituyeron como tal por ser monascales, y era una de las 7 hermandades que no elegía alcalde de hermandad, seguramente porque en aquella época solo tenía 7 vecinos. Como dato, la hermandad de Valdegovía se encuadraba en la hermandad de Zuya, junto a la propia Zuya, Cuartango, Valderejo y La Ribera, y este pueblo de Bellojín en la de Vitoria. Y como me inclino a pensar que fue repoblado con musulmanes, un dato, año 1564, procesados por moriscos Alonso de Tuesta, Francisco de Sevilla, Catalina, Juan, Jerónima y Andrés, estos sin apellidos, pero nos indica claramente que hubo moriscos en Valdegovía, alguno por lo menos. Esta teoría sobre musulmanes se aproxima más a la iconografía que se observa en esta iglesia de San Cornelio y San Cipriano, como luego veremos. Además, pudo ser un pueblo para castigos, pues según nos descubre también Juan Vidal Abarca, allí vivió en el siglo XVI un personaje llamado Lope García de Salazar, casado con una nieta de los Salcedo, señores de Lagarde y los Mendoza, condes de Orgaz. Consta que este Lope García de Salazar estaba enterrado en Bellojín desde aproximadamente 1555 y en 1579 pide que se le perdone lo que le queda de cumplir de destierro, a que fue condenado. No sabemos por qué. Sabemos que en 1590 seguía viviendo en Bellojín. Puede Bellojín, que aparece como Villausi en 1156, Villausima en 1188, Villosín en 1239, Villosín 1257, derivar del término euskérico osín, que significa pozo, fosa, y fue su nombre que se le dio a este pueblo en plan despectivo para alojar a aquellas personas. Yo ahí lo dejo. ¿Estuvo este pueblo protegido por los Barona? Pienso que sí. Tengo en cuenta que Barahona, Baronas, es de apellido de origen árabe. Si no, ¿por qué en 1841, con la creación de los municipios constitucionales, Bellojín se integró en un municipio de nueva creación con la vecina localidad de Villañañe, que había pertenecido hasta entonces a la Hermandad de Valdegovía? El municipio se denominó Villañañe y existió hasta que en 1923 se acabó integrando en Valdegovía. Siempre me ha parecido curioso por qué Bellojín se integró en el ayuntamiento de Villañañe, si no había una relación de servidumbre aparente ni con Villañañe ni con los Barona. Está claro que Villañañe formó su propio ayuntamiento por los Barona y su poder, y razones de tiempo pasados que desconocemos los llevó a integrar a Bellojín en el ayuntamiento de Villañañe. Incluso en 1859, años después de la constitución del ayuntamiento de Villañañe, este intentó incorporarse a la hermandad de Bellojín y salirse así de la de Valdegovía, a la que tradicionalmente Villañañe había pertenecido. Se le denegó dicha incorporación, alegando en informe de la Comisión de Asuntos Generales de Junta Particular de Álava, advirtiendo que, si bien la hermandad de Bellojín era una de las que componían el cuerpo universal de la provincia, esta no se encontraba constituida como tal, puesto que no enviaba a sus representantes a las juntas, por lo que proponía que se instituyera previamente con arreglo a fuero para que se pudiera seguir con la instrucción del expediente.
El Concejo de Villojín informa que no envían representantes a las juntas por el costo que les supone, pues no son más que 5 vecinos para repartir los gastos. Y tras estos preliminares vamos a centrarnos ya en las rarezas y quizá polémicas que podemos ver en los capiteles de su iglesia dedicada a San Cornelio y San Cipriano. En el muro sur se abre la portada de estilo románico tardía, decorada con una chambra ajedrezada. La arquivolta se sujeta en un par de columnas cuyas capiteles representan unas aves, con una curiosa cola de reptil, afrontadas, que aluden a la escatología musulmana, y unos motivos geométricos. Según la cultura islámica, las ánimas se transforman en aves para llegar al paraíso, pero estas aves aquí esculpidas tienen un obstáculo, la cola del reptil que les impide volar rápido. Nos está hablando claramente del purgatorio, y que tienen que enfrentarse a sus pecados para lograr ir al paraíso o al cielo. Estos salvajes exóticos de la iglesia de Villojín aparecen rodeados de la naturaleza con la que conviven, elementos que nos pueden dar la clave de su procedencia. Para la interpretación de estos capiteles me voy a basar en el trabajo realizado por la responsable de la Oficina de Turismo de Valdegovía, Yolanda Sorrón Larrimbe, licenciada en Arte. En el capitel de la pared sur distinguimos 2 hombres en los vértices del mismo, con idéntico tratamiento en rostro. Es aquí donde se ve claramente que sus facciones, con nariz ancha y labios gruesos, no son rasgos occidentales, nos hablarían de algún pueblo indígena. Será el ave que la acompaña... Lo voy a ver dónde me ha puesto. Perdón, El ave, ahí la tenemos, será el ave que le acompaña el que nos conducirá a identificar al pueblo indígena de que podría tratarse. Hasta ahora, esta ave se venía considerando como un gallo, pero no tiene ni barbullón, ni 5 dedos, y lo que sobresale de su cabeza, más que una cresta, parece un cuerno, por evidentes analogías. Se trataría de un casuario, protuberancia en la cabeza, 3 dedos y tamaño similar al de un hombre. El casuario es un animal originario endémico de Australia y Nueva Guinea. Por lo tanto, podríamos estar ante una representación de aborígenes de Nueva Guinea en el siglo XIII. A su izquierda, un delfín habla al oído del salvaje. Ambos animales han sido identificados, entre otros, por un biólogo de la Sociedad Aranzadi. No será hasta el 20 de junio de 1545 cuando el alavés Íñigo Ortiz de Retes tome posesión de la Isla Grande, Nueva Guinea, llamada así por la semejanza del color de la piel de sus habitantes con los de la Guinea africana. ¿Cómo 300 años antes del descubrimiento oficial de Nueva Guinea o Papúa pudo un cantero tallar a unos indígenas de Nueva Guinea o Papúa en unos capiteles de la pequeña iglesia de un pueblo de Valdegovía como Villojín? El cantero debió tener de testimonio directo lo que algún viajero había visto en tierras lejanas, o bien proceder del mundo musulmán. Para un cantero medieval, esta ave sería un animal exótico. No se trataría de un animal fantástico, pues no es un ser imaginario, sino un animal real, aunque raro y desconocido entonces para los occidentales, pero extraordinario incluso para los propios habitantes de Nueva Guinea, que utilizan, sus plumas para fabricar los tocados que adornan sus cabezas. Ahí le vemos. Hay que tener en cuenta que para el siglo XII ya los árabes habían llegado a Singapur y allí descubrieron especies muy interesantes que los nativos traían de otros mares lejanos. Perdón, voy a ver. Sí. Los árabes les enseñaron a construir barcos mayores a fin de que pudieran traer más especias. Esta figura tiene barba. Ahí, si le podéis ver, ahí tiene barba. Y aparece con las piernas abiertas, en una postura de torsión imposible, agarrándose la pierna y retorciéndosela hacia él. Su mirada, con los ojos oblicuos hacia abajo, el ceño fruncido y la boca con los labios pretos, transmiten cierta sensación de enfado o desazón, como si estuviera en trance, en algún rito o danza tribal.
La otra figura, la de la derecha, aparece en pie y vistiendo un hábito con un cinturón sobre el que apoya sus manos. Llama la atención la extraña ubicación de la cabeza, prácticamente encajada en el torso, motivo por el cual en algún texto se le ha considerado un blemia, hecho del cual se deduce que ya se pensó en la posibilidad de que representaran salvajes. El gesto de este hombre vestido ya es de tranquilidad, con una ligera sonrisa. Podría tratarse del mismo personaje, primero en estado salvaje y rodeado de dos animales, un causuario y un delfín, que le susurran y dominan, y después con una especie de hábito, ya vestido, quizás evangelizado, con un animal rampante que podía tratarse de un perro, y aludir a que el hombre ya ha domesticado al animal, a la naturaleza. Estaríamos ante un capitel que nos representa dos secuencias temporales de un mismo personaje, un antes y un después, que estaría hablándonos de la alteridad del salvaje y el hombre civilizado. En el capitel de la pared norte aparece una mujer desnuda, algo que se deduce por sus caderas anchas y por los rasgos de su rostro triangular desprovisto de barba, que parece en posición de parto. Lo que hasta la fecha se ha estimado su cabello, nos vuelve a recordar de nuevo lo que sería un tocado de plumas. Esta mujer está flanqueada por dos serpientes de larga cola y enorme cabeza, en gesto amenazador, que parecen asfixiar con su cola a un animal que también ataca a la serpiente. Se trataría más bien de una lucha. La escena se repite a ambos lados de la mujer, al hilo de la tesis de que podría tratarse de la representación de una mujer de Papúa, o Nueva Guinea. Entre las leyendas Baruya encontramos la de la mujer y la serpiente Pitón, y que explica el origen de Venus, que sería una mujer de la tribu ofrecida por los hombres al dios del trueno, representado por una serpiente. La mujer también está sola, porque la leyenda Baruya dice que la mujer era suficiente para procrear y parir ella sola. En cuanto al tratamiento de las imágenes, ambas escenas están cargadas de un gran dinamismo y movimiento, acentuado por las líneas curvas de los tocados y los animales, así como las posturas de las figuras. Seguramente en las iglesias del Valle de Valdegovía encontraremos más curiosidades y rarezas, pero creo que las que os he mostrado son suficientes para dar por terminada mi lección de ingreso en la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Muchas gracias por vuestra presencia y haberme escuchado. Ahora vamos a proceder a entregarle las credenciales y la medalla que contiene nuestro emblema de 3 manos unidas envueltas en una franja azul que pone Irurak Bat. Enhorabuena, Juan Carlos. Muchas gracias. No sé si está por ahí de media, ¿no? Bueno. Esta es la medalla de él. Y la credencial que le garantiza. Muy bien. Damos por concluido el acto académico y os agradecemos de nuevo vuestra asistencia y os invitamos a continuación a celebrarlo con un vino de honor. Pero vamos a estar un poquito tranquilos porque quizá tenemos una sorpresa. Uy, una sorpresa. Suele ser una monja entre rejas, ¿no? Muy bien.
Jonak Juan Carlos aizen bat atsegin, gaur jaso mila musula rosa krabelin, herrian alde egin duzutain bat alegin. Guk ere ezin genuen gaur hemen utsegin, guk ere ezin genuen gaur hemen utsegin. Kaixo, somos Cantaberri y no podíamos fallar a un día tan importante para Juan Carlos, para todos, para Araba, Euskal Herria, y lo vamos a celebrar cantando a cuatro compositores muy importantes que han vivido con nosotros: Ignacio Mokoroa, Luis Aramburu, Pablo Solozábal eta Jesús Guridi. Arturo González de Lopidadonaren batutapean, guri Juan Carlos, eskaini dizugu gure emanaldia. Euskal Herriko zatia.
Al Gorbea de aquel arreban las brujas a danzar, suben prestas por las breñas y a la fiesta va a empezar. Con la escoba entre las faldas, ríen, cantan, miran, saltan, hacen gestos mientras danzan. Ja, 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 yula, 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 crac, crac, coco, crac, craco. Danzan, corren, ríen, saltan, hacen gestos sin parar. Con la escoba entre las faldas, ríen, cantan, corren, saltan, hacen gestos mientras danzan. Ja, 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 yula, 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 yula. Preside la luna bella el gran festejo sin par, el plenilunio en las sombras, fantasmas parecen. La cruz atrae, no quieren verla, se desparraman, corren veloz. La luna bella plateada, el aire está frío glacial. Entre las sombras al Gorbea de aquel arreban las brujas a danzar, suben prestas por las breñas y a la fiesta va a empezar. Con la escoba entre las faldas, ríen, cantan, miran, saltan, hacen gestos mientras danzan. Ja, 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 yula, 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 crac, coco, crac, danzan, corren, ríen, saltan, hacen gestos sin parar. Con la escoba entre las faldas, ríen, cantan, corren, saltan, hacen gestos mientras danzan. Ja,
ja, ja, yula, 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 ja. Qué maravilla que te quiera tanta gente. Felicidades.